Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Reveladoras pruebas contra el presidente Donald Trump. Las pruebas para llevar adelante un juicio político por mala conducta contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son abrumadoras, asegura el informe final de la investigación realizada por la Cámara de Representantes. Ya durante 2 meses, el Comité de la Inteligencia de la Cámara de Representantes llevó a cabo una investigación para determinar si Donald Trump había abusado de su poder para presionar a Kiev, congelando una ayuda militar de unos $400 millones destinadas a ese país. Los republicanos de la Cámara Baja emitieron su propio informe de refutación, diciendo que los demócratas no habían encontrado ningún delito para llevar a cabo el procedimiento de juicio político contra Trump. Durante la investigación del juicio político hubo testimonios de funcionarios y exfuncionarios de alto rango que señalaron que se retuvo ayuda militar a Ucrania. También dijeron que en una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo condicionada al anuncio de que se investigaría a los Biden y a una teoría de la conspiración desacreditada sobre la interferencia de Ucrania en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Por su parte, la Casa Blanca respondió que la investigación en el Congreso no halló ninguna prueba contra Trump. También Donald Trump ha negado cualquier irregularidad y dice que la llamada telefónica del pasado 25 de julio con Zelensky, en la que presionó para conseguir pruebas, fue totalmente perfecta. El presidente Donald Trump abusó de su poder al buscar ganancias políticas a través de sus tratos con Ucrania y luego obstruyó los intentos del Congreso para investigarle. Estas son las conclusiones del informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes presentado tras escuchar a 17 testigos y hacer una indagación de 2 meses. El documento de 300 páginas servirá de base para un posible voto de la Cámara para destituir al mandatario. La investigación encuentra que el presidente Trump personalmente y actuando a través de agentes de dentro y de fuera del gobierno estadounidense solicitó interferir a un gobierno extranjero, el de Ucrania, para favorecer su reelección. Las pruebas de la mala conducta del presidente son abrumadoras, al igual que las pruebas de su obstrucción al Congreso. Poco después de la publicación del reporte, el presidente del comité que lo elaboró apareció en rueda de prensa. Dijo que nadie está por encima de la ley y que Trump violó el juramento que prestó sobre la Constitución con sus actos. No se trata de Ucrania, se trata de nuestra democracia, se trata de nuestra seguridad nacional, se trata de que si el pueblo estadounidense tiene derecho a esperar que el presidente actúe en su interés teniendo en mente su seguridad y no que actúe por alguna razón personal o política ilícita. La respuesta de la Casa Blanca llegó tan pronto como fue publicado. Dijo que los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, no han logrado ninguna prueba y ha tildado la investigación de farsa. Este informe refleja únicamente sus frustraciones. El informe del presidente Schiff es como las divagaciones de un bloguero en su sótano que intenta demostrar algo cuando no hay pruebas de nada. Ahora el informe pasa al Comité de Justicia de la Cámara de Representantes. Su tarea más importante es determinar bajo qué artículos de juicio político se acusará al presidente. En las próximas semanas, ese comité llevará a cabo su propia investigación y, en caso de ponerse de acuerdo, enviará una propuesta de impeachment al Pleno de la Cámara. Si ahí es aprobado, llegará al Senado, de mayoría republicana, donde muy probablemente acabará en vano el intento de impeachment. La cumbre de la OTAN arrancó en Londres en un ambiente de alta tensión, con un duelo entre Donald Trump y Emmanuel Macron, calentando las vísperas por el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a productos franceses en respuesta a la tasa del gobierno de París a las tecnológicas estadounidenses. El encuentro estuvo precedido por las declaraciones de Trump, acusando a Macron de insultar a los aliados, al decir que la OTAN se encuentra en un estado de muerte cerebral y deslizando la posibilidad de que Francia termine rompiendo con la organización militar. Lejos de rebajar la tensión, Macron insistió en sus críticas durante la conferencia de prensa conjunta con Donald Trump en la residencia del embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Sostuvo que mientras la OTAN siga más preocupada por el tema financiero que por definir sus objetivos estratégicos, no será vista como algo serio. El momento de mayor tensión se produjo cuando Donald Trump, en tono de broma, le preguntó a Macron si estaba dispuesto a acoger a encantadores combatientes del Estado Islámico de nacionalidad francesa que están detenidos en Siria.
alegando que los milicianos europeos representaban una minoría en las filas de la organización terrorista y exhortó a analizar el problema en conjunto. Así es, otro encuentro famoso ya del presidente Emmanuel Macron y el presidente estadounidense Donald Trump. Déjame decirte que ambos líderes han ya terminado una recepción esta noche en el número 10 de Downing Street. El presidente Trump se retiró sin responder las preguntas de los periodistas que lo esperaban a las afueras. Ahora, más temprano, Trump protagonizó más titulares refiriéndose a los comentarios de Macron con respecto a la OTAN. Dijo que de alguna manera insultaban al resto de los miembros. Pero luego de esta reunión bilateral, ambos líderes conversaron frente a la prensa y abordaron varios temas. Uno de ellos, el tema de los combatientes de ISIS. Juan Carlos, uno de los temas en que vimos que el presidente Macron corrigió al presidente Trump. Escuchemos. Tenemos una cantidad tremenda de combatientes de ISIS capturados en Siria. Ellos están muy bien vigilados en este momento. Muchos de ellos son de Francia, otros de Alemania, muchos del Reino Unido, la mayoría de Europa, y los países están haciendo acuerdos. No he hablado con el presidente sobre esto. ¿Le gustaría unos combatientes de ISIS bien agradables? Seamos serios. Una gran cantidad de combatientes sobre el terreno son combatientes que vienen desde Siria, desde Irak y otras regiones. Es cierto que tenemos combatientes foráneos llegando desde Europa, pero es una minoría muy pequeña respecto al problema total que tenemos en la región. Y creo que la prioridad número uno, que todavía no logramos, es deshacernos de ISIS. Ese fue el presidente francés Emmanuel Macron quien le dijo al presidente Trump que no es la mayoría de combatientes de ISIS que provienen de Europa, sino de otras regiones. Ahora, por otro lado, en el tema de la OTAN y el gasto y el presupuesto y el gasto de defensa de todos los países miembros, hemos encontrado a un presidente Trump con un tono más amigable. De alguna manera, Trump se refirió y dijo que desde que él es presidente y que ha presionado en este tema, ha visto que los miembros de la OTAN están más dispuestos a colaborar con el presupuesto asignado y con los gastos de defensa y llegar a ese famoso 2%. Juan Carlos, por otro lado, el tema de Turquía, su intervención en Siria y también la adquisición de material ruso como miembro de la alianza todavía es un tema de discusión. Probablemente escuchemos más de este tema el día miércoles cuando los líderes se reúnan en Watford. Ahí esperaremos probablemente varias reuniones conjuntas, algunas conferencias de prensa. No está claro si habrá un comunicado final, puesto que esta no es una cumbre oficial, sino una celebración del aniversario número 70, pero definitivamente estos temas se discutirán. Terribles sanciones contra Francia. El gobierno de Estados Unidos ha amenazado que impondrá aranceles de 2.400 millones de dólares, hasta el 100% del valor de ciertos productos franceses, en respuesta a la imposición por parte de Francia de una tasa sobre los ingresos de los servicios digitales de tecnologías estadounidenses como Google y Facebook. Desde París, el ministro de Finanzas ha calificado los aranceles de inaceptables y ha afirmado que ya indicó a Estados Unidos que Francia no comparte el punto de vista de Donald Trump sobre los aranceles. El anuncio es el resultado de una investigación que el gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo durante 5 meses sobre el impuesto digital de París y que concluye que esa tasa discrimina a las compañías estadounidenses, que es incompatible con los principios vigentes de la política fiscal internacional y es inusualmente oneroso para las empresas de Estados Unidos afectadas. Esta medida llega meses después de que Francia promulgara oficialmente en julio la conocida como tasa GAFA por Google, Apple, Facebook y Amazon, que fija la imposición del 3% sobre la facturación del negocio digital de esas empresas, para obligarles a pagar impuestos en Francia por los beneficios que obtienen gracias a los internautas franceses. Ahora el impuesto francés afecta a las compañías cuyos ingresos anuales superan los 750 millones de euros a nivel mundial, que equivalen a unos 845 millones de dólares, de forma que unas 30 empresas podrían verse afectadas, la mayoría estadounidenses, aunque la lista también incluye a firmas chinas, británicas y alemanas.
En ese mismo contexto, el castigo a Francia fue anunciado el mismo día que la reimposición por parte de Washington de gravámenes a Brasil y Argentina, otros dos países históricamente aliados de Estados Unidos. Estos dos países suramericanos habían sido exentos por parte de Donald Trump de los aranceles del acero del 25% y al aluminio del 10%, que impuso a sus principales socios comerciales en mayo del 2018, tras lograr cesiones de las autoridades de ambos países.